Sé que por alguna razón muchos de ustedes me relacionan con el tema de los abusos litúrgicos. De alguna manera, con el paso de los años me han llegado a relacionar con ellos y soy una especie de referente cuando alguien tiene alguna duda sobre algún abuso litúrgico. Me consulta y yo creo que se debe a que hemos cubierto ese tema con abundancia aquí en Semillas para la Vida a lo largo de todos estos 14 años de transmisiones. Un tema que definitivamente jamás de los jamases hemos desarrollado por criticar a nadie, y es la razón por la que nunca, salvo en una ocasión, he mencionado nombres ni de parroquias, ni de párrocos, ni de diócesis. Simplemente refiero el abuso, doy la explicación litúrgica al respecto, y nunca con el propósito de cumplir las normas litúrgicas por el afán de cumplirlas. Eso sería un fariseísmo tremendo, ¿verdad? Quedarnos únicamente en la observancia estricta, rígida de las normas, ¿no? Lo que importa, lo que interesa es lo que salvaguardan esas normas, la celebración correcta de la Santa Misa para garantizar que tengamos una experiencia de Dios plena, para garantizar que no se adultere el sentido ni el significado de ninguna de las partes de la Santa Misa, porque la Santa Misa es el encuentro más pleno que podemos tener con el Señor. Entonces, adulterarlo aquí, quitarle allá, agregarle allá, modificarle acá, cometer abusos por aquí, por allá, adultera ese encuentro con Dios. Y nadie es dueño de la Santa Misa más que Cristo Jesús, por tanto nadie está facultado para adulterar la celebración de la misa como le venga en gana. Eso es cuando es un abuso litúrgico. Se puede cometer un error, y todos nos equivocamos. Se puede cometer un error involuntario es un error, pero cuando deliberadamente se hace algo violando las normas litúrgicas, eso es un abuso litúrgico. Y he querido tocar este tema porque no es poco común que me contacten diferentes radioescuchas de diferentes países, o bien con preocupación, o bien con molestia, por diferentes abusos que ocurren en sus parroquias y no saben qué hacer al respecto. Y siempre les digo lo mismo. Primero que nada, habla con tu párroco, no lo voy a hacer yo, a mí ni me conoce, y en todo caso es obligación tuya. Además de que es tu derecho, y ese sí es un derecho, porque a veces la gente habla, es que los derechos, este sí es un derecho con todas sus letras. La instrucción Redemptionis Sacramentum de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos dice en su numeral 58 que todos los fieles tienen derecho a que la celebración de la Eucaristía sea preparada diligentemente en todas sus partes, para que en ella sea proclamada y explicada con dignidad y eficacia la palabra de Dios. La facultad de seleccionar los textos litúrgicos y los ritos debe ser ejercida con cuidado según las normas. Tenemos derecho, pues, a que la misa se celebre correctamente. Pero también es deber nuestro velar porque eso suceda, y por eso es que hay que hablar en primer lugar con el párroco, platicar con él o escribirle una carta en la que se detalle la anomalía y en la que se documenten cuáles son las normas litúrgicas correctas. Y como siempre le he dicho a toda la gente, siempre hazlo no en plan de pleito, no en plan de queja, siempre digo lo mismo, no en plan de queja, sino más bien expresando una profunda preocupación por esto y aquello. Porque usualmente cuando vas en plan de pleito o cuando vas en plan de queja, la gente o los sacerdotes levantan la guardia, se ponen a la defensiva y no funciona. Siempre es mejor hacerlo en un modo amistoso, en un modo de compartir una preocupación con tu párroco, algo que es totalmente legítimo. Pero también entre los tantos que me escriben, en ocasiones vuelven a mí frustrados porque el sacerdote no les hizo caso, en el mejor de los casos los ignoró, si no es que fue altanero con ellos. Y por eso es que he querido grabar esta emisión, para contarte mi experiencia personal. A lo largo de todos estos años no me he quedado callado y siempre procedo exactamente de la misma manera. Siempre he sido sumamente respetuoso y siempre he sido sumamente fraternal, expresando una preocupación a los sacerdotes, nunca en plan de reclamo, jamás de los jamases lo he hecho así. ¿Y cuál ha sido el resultado? Me he encontrado de todo. Ha habido sacerdotes que me han dicho muchas gracias por señalármelo, la verdad no lo tenía en cuenta, la verdad no lo sabía, a partir de este momento se corrige. Y lo corrigen sin mayor problema, me ha tocado de eso. Pero también me ha tocado sacerdotes que me dicen, no puede ser, estás tú totalmente equivocado, eso no es lo que dicen las normas litúrgicas, te voy a enseñar lo que dice el misal. Oh, tenías tu razón, el equivocado era yo. Y se corrige a regañadientes, pero lo corrigen. Me ha tocado también el que me ha ignorado. Y también me ha tocado el que me ha dicho, pues así lo dirán las normas, así lo dirá incluso el Papa, pero yo lo hago a mi manera. Y también me ha tocado el que me ha corrido.
que me ha pedido que no vuelva, sí. Pero sabes, eso no me preocupa porque quien me corrió de la parroquia, de fin de cuentas andaba yo de paso, ni siquiera tengo yo por qué volver ahí. Pero bueno, pues es que imagínate una misa en la que el canto de entrada que tocó el órgano, como himno de entrada, el órgano de la iglesia tocó el tema de Darth Vader de la Guerra de las Galaxias, ¿puedes tú creerlo? Y después de la homilía dijo un credo con una versión compacta que se sacó de la manga, y del credo se brincó directamente hasta la consagración, de la consagración se brincó directamente hasta el Padre Nuestro y de ahí la comunión, y además cambiando la fórmula sin decir el cuerpo de Cristo, sino diciendo no me acuerdo qué. Al final hablé con él y dije, padre, pues es que, ¿por qué hace esto? Debería respetar las normas, etcétera. Y me corrió, aparte de que se agrupó ahí un grupo de señoras a hacerle valla al padre, y me corrió, me dijo que no volviera. De todo eso me ha pasado. Bueno, sabes que acabo de tener una experiencia que me ha dejado con el ojo cuadrado, porque nunca hubiera yo imaginado la reacción del último sacerdote al que le hice una corrección fraterna sobre un tema verdaderamente delicado. Se trata de una parroquia a la que en ocasiones voy a misa, y una de las razones por las que me gusta ir a misa y es porque el sacerdote es muy solícito, sus homilías están siempre bien preparadas, tiene un entusiasmo muy contagioso, siempre está de buenas, es de los poquísimos que el día que quieres hablar con él no te manda a pedir una cita de inmediato, espera que vaya la gente y aunque él esté ocupado te mete a que hables con él, ya sea para confesarte o para darte algún consejo espiritual. Es de los poquísimos que sé que si alguien está enfermo, acude sin poner pretextos ni trabas, acude a dar la unción de los enfermos, sobre todo si es un moribundo, cosa que no todos hacen, hay que decirlo, él sí. Y un sacerdote con el que hemos tenido en diferentes ocasiones pláticas muy agradables después de misa. Él conoce de mi apostolado, sabe quién soy, de manera que en varias ocasiones en la misa le gusta mucho también recurrir al griego, y hay ocasiones en que voltea a verme como validando a ver si lo pronunció correctamente o si era la expresión adecuada, y continúa, en fin. Yo pensé que teníamos una relación de confianza. Bueno, me empezó a preocupar mucho que ya era muy recurrente, ya conté 8 veces en, ¿qué te gusta? 4 meses, es mucho. Que con la cuestión de tener que acercarse a comulgar con el cubrebocas, recibir la comunión en la mano, hay personas que batallan con esa maniobra y que al malabarear entre que detienen la hostia en la mano y se quitan el cubrebocas y todo, tiran la hostia. Y pues la hostia es Jesús, es Jesús. Y la manera de proceder en esta parroquia es que tan pronto se cae la hostia, quien la tira la recoge, se la da al padre y el padre la arroja, no la coloca, la arroja en una mesita que está a su lado, la arroja ahí, como descartando, a fin de cuentas es lo que hace, la descarta y le da otra. Y a mí me preocupa tanto eso porque la hostia cayó y debieron salpicar migajas, o es probable que hayan salpicado migajas, aunque sean muy diminutas, pero son el cuerpo de Cristo. Imagínate al caer la hostia y rebotar 2-3 veces en el suelo. Se salpican migajas. Y no se hace nada por proteger ese lugar, por colocar un paño purificador para que nadie pise encima y terminando la misa limpiar con agua y después ya con sumo cuidado todo eso limpiarlo, lavarlo en el sacrarium, ese lavabo especial que hay en las sacristías que hasta está cerrado con llave porque tiene un desagüe que va a dar a la tierra. No. Lo que se hace es que la hostia se descarta arrojándola incluso a una mesa que está al lado, ni siquiera colocándola con cuidado, con reverencia, sino arrojándola. Nunca he visto qué se hace con estas hostias que se descartan. Quiero pensar, y no tendría por qué no hacerlo en todo caso, que se licúan, se colocan en una copa con agua hasta que se disuelven, y una vez que están disueltas se vierte todo por el sacrarium. Pero es Cristo Jesús el que está en manos. ¿Qué no se tiene fe en que está presente Cristo Jesús? Si se te cae una hostia por accidente, te la comes, es Cristo. No es una galleta que porque se cayó al suelo ya la besó el diablo, hay que descartarla. No, es Cristo. ¿Qué a poco si se cae un bebé al suelo no lo primero que haces es levantarlo y darle un beso? ¿O le vas a hacer ascos al bebé porque lo besó el diablo? ¿Cómo es posible que la gente descarte una hostia que se le cayó al suelo? Bueno, después de ver ya 8 veces esto, a mí me dolía muchísimo ver cada vez que pasa esto y el miedo, aparte de que alguien pise a Cristo nuestro Señor, que me animé a escribirle una carta al párroco y le escribí en el tono más amistoso y así se lo hice ver desde un principio y le dije, padre, le escribo en el tono más amistoso, más cordial, pero para expresarle esta preocupación que tengo de que nuestro Señor sea pisoteado,
Yo considero que Cristo murió en la cruz y se nos da como alimento en este pan que usted consagra precisamente para dársenos como alimento, no para ser descartado y después licuado y drenado por el desagüe, no. Entonces lo invito a considerar esto, lo invito a revisar las normas sobre cómo se tiene que proceder en estas circunstancias. A mí me preocupa mucho, ya he visto en numerosas ocasiones que esto sucede y por eso se lo hago saber. Yo sé que usted como sacerdote sabrá manejar la situación. En fin, fue una carta realmente respetuosa, amistosa. Me despedí muy afablemente, deseándole feliz Navidad, etc. Bueno, pasaron las semanas. Finalmente recibí una respuesta. Vaya. Nunca hubiera yo imaginado de un sacerdote tan amable, tan amistoso, tan jovial, tan buena gente, la reacción que tuvo. Verdaderamente se molestó con la carta que le escribí. Me dijo que ya había revisado mi queja y yo no hablé, mira, lo que te digo, nunca en plan de queja escribas. Y dejé claro que era una preocupación, ¿eh? En la carta lo dejé claro, era una preocupación. Bueno, me dijo que había pasado mi queja a su equipo litúrgico para que la evaluara y que le habían dicho que la manera como él está procediendo está en conformidad con las reglas de la diócesis. No quiero entrar en detalles, pero me consta que no es cierto, pero no quiero entrar en detalles. Y que si no estaba yo de acuerdo, podía ir a la arquidiócesis a ventilar mis frustraciones con quien quisiera y que me pedía que me ocupara de mi fe personal con Dios y no me esté distrayendo con los accidentes que ocurren ahí adelante. Vaya, pues le respondí, le dije, padre, pues no era una queja, no son frustraciones, era una preocupación, qué mal que lo tomo así. Y yo te podría decir en conciencia, pues me quedo tranquilo, hice lo que podía. Y claro, hice lo que podía. Ya es cosa de él. Un tema que, digo, un sacerdote que conoce bien la Sagrada Liturgia y que tiene fe en la Eucaristía plena, ni siquiera tiene que recurrir a ningún equipo litúrgico parroquial. Debería ser capaz de dar una respuesta inmediata. Yo lo que concluyo de esto es que, digo, nadie le quita su compromiso, nadie le quita su ser buena gente, nada de eso, ¿verdad? Su entrega con las personas que lo necesitan. Todos tenemos un talón de Aquiles y lo que yo concluyo es que su talón de Aquiles ha de ser la corrección. Es decir, todo va de maravilla, pero que nadie lo corrija porque recibir una corrección enciende la mecha y estalla una bomba que jamás alguien hubiera imaginado. Y todos tenemos un talón de Aquiles, todos tenemos un talón de Aquiles. Yo también lo tengo, también tengo el mío, te lo confieso aquí públicamente. ¿Quieres verme verdaderamente molesto? Fáltale al respeto a mis hijos, métete con mis hijos. En ese momento me verás sumamente molesto. Entonces, pues bueno, creo que este desencuentro con este sacerdote se debe a eso. Yo jamás hubiera imaginado una reacción así de una personalidad, que es todo lo contrario a la carta que me escribió. Lo que sí me preocupa es que esto va a seguir sucediendo y Cristo va a seguir siendo expuesto a ser pisoteado por la gente que viene detrás y que no se imagina que alguien ya tiró la hostia y pasa y pisa. Si no son los sacerdotes los primeros en enseñarnos a amar la Eucaristía, si no son los sacerdotes los primeros en enseñarnos a tenerle reverencia a la Eucaristía, entonces, ¿de dónde lo vamos a aprender? Porque digo, siendo objetivos y honestamente, no se vale que un laico corrija en materia de liturgia a un sacerdote, no se vale. Es como que vas con el médico y el médico te dice un diagnóstico y te da un tratamiento y tú le dices al médico, discúlpeme doctor, pero lo que usted me diagnosticó es incorrecto, lo que tengo es esto y el tratamiento que me tiene que dar es este, y para colmo tengas razón. Bueno, así como eso es de absurdo, absurdo sería que un laico sea quien tenga que corregir a un sacerdote en materia de liturgia. Pero te cuento esta anécdota simplemente para que veas que por mucho que me consideren muchos un referente en materia de abusos litúrgicos, que veas que ni siquiera yo las tengo ganadas todas. He ganado unas, he perdido otras, esta la perdí. Aunque bueno, dicen que el que se enoja pierde, el que perdió fue otro. Pero te lo cuento precisamente para que no te desanimes y para que si te pasa lo mismo, sepas que si tú has hecho lo que debiste hacer, que no es venir a quejarte conmigo, porque yo qué puedo hacer. Si tú hiciste lo que debías hacer, si tú intentaste corregir las cosas hablando con tu párroco y te ignoró o insistió y te dijo, pues así lo hago, digan lo que digan las normas, o te maltrató, tú quédate en paz con Dios, porque a fin de cuentas procediste por amor a Él. Pero no te quedes callado, porque en una de esas funciona y se corrigen las cosas. Como te digo, en mi experiencia bastantes se han corregido cuando yo he intervenido. Otros tantos no. Sé que por este tipo de desplantes de un sacerdote hay fieles que
se sienten pues ya con ganas de no acercarse. Y sé que este tipo de desplantes hacen que algunos hasta se alejen. Yo por supuesto que no. Y no queda más que seguir insistiendo con él, y sobre este tema pues ya no tendrá sentido. Pero cuando la ocasión lo amerite, no nos quedemos callados, pero nuevamente con caridad, con respeto, con amabilidad, hagamos hasta donde podamos, y donde ya no podamos, la responsabilidad será de nuestros sacerdotes. Y como siempre aprovecho para darle las gracias a los sacerdotes que verdaderamente aman la Eucaristía, que verdaderamente aman la celebración de la Santa Misa y que verdaderamente nos enseñan y nos animan con su ejemplo y con sus palabras a amar nosotros también a Cristo presente en el sacramento de la Eucaristía. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.